Elena Blavatsky descubrió algo que te hará cuestionar a cada persona a tu alrededor. Algo que explica por qué te sientes vacío, por qué tu suerte nunca cambia, por qué, cuando te miras al espejo, sientes que estás viendo a un extraño. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu energía ya no es tuya? ¿De que alguien está viviendo la vida que debería ser la tuya? ¿Con la fuerza que debería ser tuya? ¿Con la suerte que debería ser tuya? Blavatsky llamaba a esto sustracción energética. Pero no se trata de criaturas místicas. Se trata de personas reales, personas cercanas, personas que amas. Y lo más perturbador, ellas ni siquiera saben que lo están haciendo. ¿Conoces esa sensación de despertar cansado? Incluso después de dormir 8 horas, incluso sin hacer nada especial el día anterior, te arrastras por la mañana, como si hubieras corrido una maratón mientras dormías. Blavatsky decía que esto no es coincidencia. Tu energía vital, tu esencia, está siendo drenada, transferida, mientras duermes, mientras trabajas, mientras vives. ¿Pero por quién? La respuesta te impactará. Piensa en la persona más cercana a ti, aquella que siempre te busca cuando está mal, que siempre necesita tu apoyo, que siempre encuentra la forma de transformar tus victorias en sus propias derrotas. Esa persona podría estar viviendo con tu energía. ¿Y tú? Tú estás viviendo con las obras. Blavatsky explicaba que existen personas que nacen con un aura debilitada. No pueden sostener su propia vitalidad. Entonces, inconscientemente, se conectan a campos más fuertes, como parásitos energéticos. Ellas no eligen hacerlo. Es un instinto de supervivencia, pero el resultado es devastador para quien dona la energía. Empiezas a sentirte perdido, confundido sobre quién eres realmente, como si estuvieras viviendo la vida de otra persona. Es exactamente eso lo que está sucediendo. Tu identidad está siendo prestada. Tu fuerza está siendo prestada. Tu suerte está siendo prestada. ¿Quieres saber cómo identificar cuándo está sucediendo esto? Primer síntoma. Sientes diferente cuando estás lejos de ciertas personas. Más ligero, tú mismo, como si finalmente pudieras respirar. Segundo síntoma. Esas personas siempre tienen una crisis cuando tú estás bien, sino porque no tienes energía para perseguir nada que sea tuyo. Toda tu fuerza está siendo usada para sostener la vida emocional de otra persona. Blavatsky observó esto en decenas de casos. Personas que se marchitaban junto a otras que florecían. Siempre en la misma dinámica. El donante se convertía en una sombra de sí mismo. El receptor se volvía más vibrante, más afortunado, más realizado. Pero aquí está lo que Blavatsky descubrió más perturbador. Este proceso no es solo emocional, es físico. Tu salud empieza a declinar de formas inexplicables. Dolores de cabeza constantes, problemas digestivos, insomnio, ansiedad sin motivo aparente. Mientras tanto, la persona que está drenando tu energía experimenta mejoras misteriosas, problemas de salud que desaparecen, oportunidades que surgen de la nada, relaciones que se resuelven solas. Tu energía no solo está siendo prestada, está siendo robada. Y lo peor de todo, probablemente te estás culpando por sentirte así, pensando que eres débil, que eres perezoso, que no tienes enfoque, que ya no puedes ser la persona que eras antes. Pero la verdad es que no puedes ser quien eras porque tu esencia está siendo usada para alimentar la vida de otra persona. Como una batería humana, Blavatsky decía que esto sucede porque ciertas personas tienen lo que ella llamaba una brecha energética, una herida en el aura que funciona como un aspirador constante. Ellas no pueden retener energía propia. Entonces se conectan a la primera persona dispuesta a donar. Y tú, por amor, por compasión, por lealtad, permites que esto suceda, sin percibir que te estás muriendo poco a poco.
tu personalidad desaparece. Tus sueños desaparecen. Tu suerte desaparece. Todo transferido para alimentar la existencia de alguien que ni siquiera sabe lo que está haciendo. Pero Blavatsky no se detuvo en la descripción del problema. Ella encontró la solución. Y la solución comienza con una pregunta que dolerá. ¿Quién eras tú antes de conocer a esa persona? ¿Qué sueños tenías? ¿Qué energía sentías? ¿Qué tipo de suerte experimentabas? Si puedes recordar una versión de ti mismo más vibrante, más fuerte, más afortunado, entonces sabes que algo se ha perdido. O mejor, algo ha sido robado, pero puede ser recuperado. El primer paso es el más difícil. Aceptar que alguien que amas puede estar drenando tu energía vital, no por maldad, sino por una necesidad inconsciente. El segundo paso es aún más difícil. Comenzar a establecer límites energéticos. Esto significa aprender a decir no, incluso cuando la persona entra en crisis, incluso cuando te hace sentir culpable, incluso cuando te acusa de no quererla más, porque la verdad es que estás intentando salvar tu propia vida. Y no puedes salvar a nadie si te estás muriendo por dentro. Blavatsky enseñaba una técnica específica para interrumpir estas conexiones parasitarias. Ella la llamaba limpieza áurica. Todos los días durante una semana, visualiza un hilo de luz conectando tu pecho al pecho de la persona que te está drenando. Y mentalmente, con un cuchillo de luz, corta ese hilo. Al principio sentirás culpa. Sentirás como si estuvieras abandonando a alguien que te necesita. Pero después de unos días, algo mágico sucede. Empiezas a sentirte más tú mismo. Tu energía regresa. Tus sueños vuelven. Tu suerte cambia. ¿Y la persona que te estaba drenando? Ella encontrará otra fuente de energía. O, en algunos casos raros, aprenderá a generar la propia. Pero eso no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es con tu propia vida, con tu propia esencia, con tu propia existencia. Tú no naciste para ser la batería emocional de nadie. Tú naciste para brillar con tu propia luz. Blavatsky observó que cuando una persona recupera su energía vital, 3 cosas suceden inmediatamente. La primera, ella recuerda quién era antes, como si despertara de un sueño largo y confuso. La segunda, oportunidades comienzan a aparecer de la nada, como si el universo finalmente pudiera verla de nuevo. La tercera, personas energéticamente sanas comienzan a acercarse, mientras los vampiros energéticos se alejan naturalmente. Es como si tu campo áurico se volviera un imán, atrayendo lo beneficioso y repeliendo lo nocivo. Pero hay un detalle, algo que Elena Blavatsky siempre advertía. El proceso de recuperación energética no es lineal. Primero, te sentirás culpable, como si estuvieras siendo egoísta, como si robarte esa energía vital fuese un pecado imperdonable. Luego, te invadirá la rabia contenida por haber permitido que esto sucediera durante tanto tiempo. Sentirás que te han robado parte de tu alma, parte de tu ser. Después, vendrá la tristeza por el tiempo perdido, por las oportunidades desaprovechadas, por todas esas semillas que no pudiste sembrar. Y finalmente, te sentirás libre, libre para ser quien realmente eres, libre para vivir la vida que verdaderamente te pertenece. Pero hay algo que pocos entienden sobre la sustracción energética. No solo las de zonas cercanas pueden drenarte. Los ambientes también lo hacen. Trabajos que no te valoran. Casas llenas de energía negativa. Ciudades enteras pueden funcionar como aspiradoras áuricas, succionando tu fuerza, robándote la luz. Elena Blavatsky decía que ciertas personas son como esponjas energéticas absorbiendo la vitalidad de todo lo que les rodea. Y si tú eres sensible, si eres empático, te conviertes en un blanco fácil. Tu energía es pura, fuerte, nutritiva, exactamente lo que estas personas necesitan para sobrevivir.
Pero usar tu energía para alimentar otras vidas significa que nunca tendrás lo suficiente para construir la tuya propia. Es por eso que te sientes estancado. Es por eso que tus proyectos nunca llegan a buen término. Es por eso que sientes que estás viviendo en un modo de supervivencia constante. Toda tu fuerza vital se está utilizando para mantener a otras personas funcionando. ¿Y tú sobrevives con las migajas, con los restos de energía que sobran después de que todos se han alimentado? Blavatsky descubrió algo revolucionario. Cuando cortas esas conexiones parasitarias, tu energía no solo regresa, vuelve multiplicada. Como si todo el poder que estaba siendo drenado retornara de golpe. De repente, tienes energía para soñar de nuevo, para crear de nuevo, para vivir de nuevo. La gente a tu alrededor notará la diferencia. Algunos intentarán reconectarse a tu campo energético, otros respetarán tu nueva vibración. Pero una cosa es segura, nunca más serás la misma persona que permitía que su esencia fuera prestada, porque ahora conoces el valor de tu energía, conoces el precio de desperdiciarla. La pregunta que Blavatsky hacía a todos los que se acercaban a ella era simple. ¿Quieres seguir viviendo la vida que sobra después de que otros se hayan alimentado de tu energía? ¿O quieres vivir la vida que es verdaderamente tuya? Pero antes de responder, necesitas entender algo crucial. La sustracción energética no solo ocurre a través de personas. Blavatsky documentó casos donde objetos, lugares e incluso recuerdos funcionaban como portales de drenaje. Esa foto que te entristece cada vez que la miras, esa habitación de la casa donde nunca te sientes bien, esa canción que te transporta a un lugar de dolor, todo eso puede estar sirviendo como ancla para conexiones energéticas tóxicas. Y aquí está lo que es realmente aterrador. Algunas personas aprenden a usar estas anclas conscientemente. Te dan regalos cargados de intención. Crean recuerdos emocionalmente intensos contigo. Se vuelven indispensables en tu vida, no por amor, sino por necesidad energética. Blavatsky llamaba a estas personas colectores conscientes. Ellas saben exactamente lo que están haciendo y usan técnicas sofisticadas para mantenerte conectado a su campo energético. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas personas siempre tienen una crisis justo cuando estás logrando algo importante? O siempre encuentran la manera de hacerte sentir culpable cuando intentas alejarte. Después del caso de la Restra, es estrategia inconsciente, en la mayoría de los casos, pero estrategia al fin y al cabo. El sistema energético de estas personas ha aprendido que eres una fuente confiable y hará todo lo posible para mantener esa fuente, incluso si eso significa destruir tu vida en el proceso. Blavatsky observó que existen 3 tipos de vampiros energéticos. El primer tipo es el vampiro emocional. Esta persona se alimenta de tu drama, de tu compasión, de tu preocupación. Siempre tiene problemas que solo tú puedes resolver. Siempre tiene dramas que solo tú entiendes. Siempre necesita exactamente el tipo de apoyo que tú mejor ofreces. El segundo tipo es el vampiro intelectual. Esta persona se alimenta de tus ideas, de tu creatividad, de tus conocimientos. Siempre pide consejos que nunca sigue. Siempre quiere que le expliques cosas que ya sabe. Siempre transforma tus descubrimientos en sus propios logros. El tercer tipo es el más peligroso. El vampiro existencial. Esta persona se alimenta de tu propia identidad. Imita tu personalidad. Copia tus gustos. Adopta tus sueños. Hasta que ya no sabes dónde terminas tú y dónde comienza ella. Y cuando eso sucede, pierdes completamente el sentido de quién eres, porque tu identidad se está usando para construir la personalidad de otra persona. Mientras tú desapareces, Blavatsky decía que los vampiros existenciales son los más difíciles de identificar.
porque no drenan tu energía directamente, drenan tu esencia, tu originalidad, tu autenticidad, tu razón de ser. Y lo hacen de una manera tan sutil que tú crees que estás ayudando a alguien a encontrarse, cuando en realidad estás permitiendo que alguien se convierta en ti. Pero existe una forma de romper cualquier tipo de vampirismo energético, y Blavatsky lo descubrió estudiando a personas que naturalmente repelían a los vampiros energéticos. Personas que nunca eran elegidas como blancos. Personas que vivían con su energía intacta, sin importar quién estuviera a su alrededor. ¿Qué tenían estas personas de diferente? Límites energéticos sólidos. Ellas sabían dónde terminaban ellas y dónde comenzaban los demás. Ellas no se sentían responsables de salvar a nadie. Ellas no se sentían culpables por priorizar su propia energía. Más importante, ellas entendían que ayudar a alguien no significa sacrificarse por esa persona. Blavatsky enseñaba que hay dos formas de ayudar. La primera es la ayuda que fortalece. Ofreces apoyo, orientación, aliento. Pero la persona usa su propia energía para aplicar esa ayuda. La segunda es la ayuda que debilita. Ofreces tu energía, tu fuerza, tu vitalidad, para que la persona no necesite usar la propia. La primera crea independencia, la segunda crea dependencia. Y los vampiros energéticos siempre eligen la segunda opción, porque es más fácil usar tu energía que desarrollar la propia. Es más cómodo vivir de la fuerza de otros que construir la propia, ¿verdad? No. Es más seguro depender de la vitalidad ajena que arriesgarse a crear la tuya propia. Pero aquí está lo que Elena Blavatsky descubrió, algo imprescindible. Cuando dejas de ofrecer esa segunda opción, dos cosas pueden suceder. La persona aprende a generar su propia energía o busca a otro donante. Y ambas opciones son mejores para ti que seguir siendo drenado, porque si aprende a ser independiente, podrán tener una relación sana. Y si se va, te liberas de una conexión tóxica. De cualquier manera, ganas. Tu energía regresa a ti, tu identidad regresa a ti, tu vida regresa a ti. Pero el proceso de recuperación energética tiene etapas específicas. Primera etapa, reconocimiento. Aceptar que estás siendo drenado. Identificar quién o qué te está drenando. Entender que eso no es normal ni saludable. Segunda etapa, interrupción. Cortar conscientemente las conexiones energéticas tóxicas. Establecer límites claros y firmes. Dejar de sentirte responsable de salvar a otras personas. Tercera etapa, limpieza. Remover de tu vida objetos, lugares y situaciones que sirven como anclas de drenaje. Perdonarte a ti mismo por haber permitido que esto sucediera. Liberar la rabia y la culpa acumuladas. Cuarta etapa, fortalecimiento. Desarrollar prácticas que aumenten tu energía vital. Rodearte de personas y ambientes que te nutren. Aprender a reconocer intentos de reconexión parasitaria. Quinta etapa, protección. Crear un campo energético fuerte y estable. Desarrollar la capacidad de ayudar sin drenarte. Mantenerte vigilante contra futuras tentativas de vampirismo. Blavatsky decía que la etapa más difícil es la segunda, porque interrumpir conexiones energéticas parece cruel, especialmente cuando la persona que te está drenando realmente necesita ayuda. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. No puedes ayudar a nadie de forma sostenible si estás siendo drenado. Un vaso vacío no puede llenar otros vasos. Una persona sin energía no puede energizar a otras personas. Una vida devastada no puede reconstruir otras vidas. Para ayudar de verdad, necesitas estar fuerte. Y para estar fuerte, necesitas proteger tu energía. Incluso si eso significa decepcionar a personas que dependen de ti. Incluso si eso significa que te llamen egoísta.
incluso si eso significa quedarte solo por un tiempo, porque la soledad temporal es mejor que la conexión destructiva permanente. Y cuando finalmente recuperas tu energía, algo mágico sucede. Personas realmente compatibles contigo comienzan a aparecer. Oportunidades alineadas con tu verdadera naturaleza se manifiestan. Tu suerte cambia de forma inexplicable, como si el universo finalmente pudiera verte de nuevo. Porque cuando tu energía no está siendo prestada, está disponible para crear tu propia realidad. Blavatsky observó que las personas que rompen ciclos de sustracción energética pasan por una transformación completa. Se vuelven más confiadas, más creativas, más afortunadas, más auténticas, como si finalmente pudieran ser quienes siempre fueron, bajo las capas de drenaje. Y la sensación más increíble de todas, se miran en el espejo y reconocen a la persona que ven. Ya no viven con energía prestada, ya no son una versión diluida de sí mismas, ya no están perdidas en relaciones que las consumen, están viviendo con su propia fuerza, con su propia identidad, con su propia esencia, y eso lo cambia todo. Cambia cómo se relacionan, cambia qué oportunidades atraen, cambia qué tipo de vida logran construir, porque finalmente tienen suficiente energía para construir algo que es verdaderamente suyo. Pero Blavatsky siempre advertía sobre algo. Los vampiros energéticos intentarán reconectarse, especialmente cuando perciben que estás más fuerte, aparecerán con disculpas, con emergencias, con declaraciones de amor, con promesas de cambio, y sentirás ganas de dar otra oportunidad, de creer que esta vez será diferente, de abrir tu corazón una vez más. Pero recuerda, el patrón de drenaje no ha cambiado, solo la estrategia de acceso. ¿Permites la reconexión? El vampirismo volverá a comenzar, tal vez de forma más sutil, tal vez con más cuidado, pero volverá a comenzar, porque la naturaleza energética de la persona no ha cambiado. Solo su necesidad de disfrazar mejor esa naturaleza. La verdadera protección viene de mantener los límites. No importa cuán convincente sea la aproximación, no importa cuán urgente parezca la situación, no importa cuánta culpa sientas. Es tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Tu felicidad es tu responsabilidad. Y nadie tiene derecho a vivir a costa de tu vitalidad. Incluso si esa persona es familia, incluso si es alguien a quien amas profundamente, incluso si es alguien que realmente está sufriendo, porque el sufrimiento de una persona no justifica la destrucción de otra. Y permitir la sustracción energética no resuelve el problema de nadie, solo aplaza la necesidad de que la persona aprenda a generar su propia fuerza. Blavatsky enseñaba que el mayor acto de amor a veces es obligar a alguien a encontrar sus propios recursos, incluso si eso causa dolor temporal, incluso si eso parece abandono, incluso si eso destruye relaciones que parecían importantes. Porque las relaciones basadas en la sustracción energética no son relaciones, son arreglos de supervivencia. Y tú mereces más que arreglos de supervivencia. Mereces conexiones que te fortalezcan, relaciones que te energicen, personas que celebren cuando brillas, en vez de entrar en pánico cuando estás bien. Y cuando finalmente encuentras a esas personas, entiendes la diferencia. Entiendes cómo funcionan las relaciones sanas. Entiendes cómo te sientes estando con alguien que tiene su propia energía, que no necesita la tuya para funcionar, que puede ofrecer apoyo sin chupar tu fuerza, que puede dividir alegrías sin disminuir las tuyas. Y en ese momento te das cuenta. Todo lo que viviste antes no era amor. Era necesidad disfrazada de amor, dependencia disfrazada de cariño, vampirismo disfrazado de cuidado. Pero ahora conoces la diferencia
y nunca más aceptarás menos de lo que mereces, porque tu energía es preciosa, tu vida es preciosa, tu esencia es demasiado preciosa para ser desperdiciada. Elena Blavatsky lo sabía y pasó su vida enseñando a las personas a proteger lo más valioso que tienen: su fuerza vital, su identidad única, su capacidad de crear una vida auténtica. Y ahora tú también lo sabes. La pregunta ya no es si alguien está viviendo de tu energía. Es, ¿qué vas a hacer para recuperarla? Al fin y al cabo, solo tienes una vida, y esa vida merece ser vivida con tu propia fuerza, con tu propia identidad, con tu propia energía, o con las sobras que quedan después de que otros se alimentan, sino con la totalidad de lo que eres, de lo que siempre has sido, de lo que estás destinado a ser. Cuando finalmente dejas de prestar tu esencia para que otros vivan y comienzas a usar esa esencia para vivir tú mismo, para brillar con la fuerza del sol que llevas dentro, como la tierra que nutre y sostiene, como el agua que fluye limpia y poderosa. Imagina tu energía vital como un río caudaloso que recorre tu ser. ¿Se siente débil? ¿Está contaminado? Elena Blavatsky nos mostró el camino para limpiarlo, para sanarlo, para protegerlo de las entidades oscuras, de esos chupasangres emocionales que se alimentan de tu luz. Es un trabajo que requiere valentía, pero también puedes contar con la protección ancestral, con la fuerza de la Virgen de Guadalupe, con la sabiduría que te susurra el ojo de Dios tejido en tu propio camino. Piensa en ello, en la plenitud de tu ser, el poder que reside en tu interior, ese poder que te permite recuperar cada pedazo de tu esencia robada. No permitas que nadie más se alimente de ti. Recupera tu fuerza, recupera tu vida, recupera tu ser.